siempre hay sed del Señor. Creo que no tenemos que pedirle absolutamente nada más al Señor. Sí, nos regala la vida, nos regala la libertad, nos regala la paz. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 26. Vamos a leer. Padre, Amén. dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. El que esté aquí, su Santo Espíritu, cada corazón. Amado Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado todo, Señor. Nos diste a tu Hijo amado, Señor, tu Hijo amado dio el sacrificio de vida, de sangre por nosotros, para que podamos estar aquí, para que nosotros podamos tener la libertad de ser tuyos, Señor. Por eso, Señor, con reverencia, Señor, esta mañana, Señor, pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, venga en este momento a este lugar, Señor, y more en cada corazón de nosotros. Toque nuestro corazón, Señor, para poderte alabar, glorificar y sacar tu nombre, Señor, y podamos con atención, Señor, poner cuidado cuando van a poner la palabra, Señor, que es la semilla que tú plantas en cada corazón, Señor, para que crezca cada día más, Señor, para que nuestra fe, Señor, vaya aumentando cada día, Señor, y no retrocediendo, Señor, sino más bien que seamos cada día más perfectos, parecidos a ti, Señor, porque tú andas un día con gloria, Señor, y podamos verte, Señor, cara a cara y sentir que somos igual que tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor se merece un aplauso, pero de verdad un aplauso para mí. Buenos días, hermanos. Qué gusto es poder venir a alabar al Señor de verdad. Y ya que el Señor nos ha dado la gran oportunidad de reunir la familia, porque esto es una gran familia, ¿por qué no le vamos a adorar en espíritu y en verdad? Olvídese usted quién trae el pelo lacio, quién el pelo colocho, qué color de blusa anda. Hermano, olvídese qué zapatos, porque nosotros las mujeres somos un poquitito observadoras, ¿verdad? Y ponga hoy toda su atención en la alabanza que le vamos a hacer a Jesús. Si usted ve que eso le incomoda, que usted tiene que estar con los ojos abiertos, ciérrenlos, hermanos, o ténganlos abiertos, pero alabe al Señor en esta mañana. Déjeme decirle que Dios es el que merece todo respeto. Y nosotros, me pongo yo, muchas veces le hemos faltado el respeto aquí al que está enfrente, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a hacer con gozo, con alegría, con entusiasmo. Vamos a darle la gloria a Él. Alábele con el
adoramos en esta mañana. Gracias, Señor. Dígale al Señor conmigo. Señor, te adoramos en esta mañana. Señor espiritual. Te bendecimos en esta Ten mañana. sanidad, Señor. Sea tu voluntad Muchas gracias, en nuestro Dios, pueblo, mi Señor. porque tú pusiste el pan en nuestra mesa el día de hoy. Porque todo viene de ti, Señor. Porque tú nos das las fuerzas para que nosotros trabajemos en esta tierra. Pero sin ti el hombre es nada. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección.
hermoso es encontrar en ti paz. Qué hermoso es encontrar en ti salvación y vida eterna. Qué hermoso es saber, Señor, que ahora podemos llegar con confianza ante tu trono para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Sí, Señor, gracias. Gracias porque hoy tus misericordias se han renovado para con nosotros. Hoy tus misericordias han sido nuevas, Señor. Y en esa novedad de gracia, de misericordia, nos acercamos con total certeza, Señor, dándote a ti la gloria, dándote a ti la honra, dándote a ti la alabanza, Señor. Porque cada día que pasa se acerca más nuestra redención. Porque cada día que pasa se acerca más nuestra salvación, Señor. Oh Dios, nuestro corazón se entusiasma. Nuestro corazón se apasiona, Señor, al saber que pronto vendrá el que ha de venir y no tardará, Señor. Pronto será, Señor, cuando los cielos serán enrollados como cortinas, Señor, donde los elementos, Señor, serán gastados, serán consumidos, y entonces aparecerá el deseado de las naciones, aparecerá el que nuestra alma anhela, el que aún sin haberle visto le amamos. Cuanto más cuando podamos verte, Señor, cuando podamos oír tu voz, cuando nos diga: ven, hijo mío, ven, hija mía. Oh, cuán hermoso será ese día, Señor. Cuán maravilloso será ese día, Señor. Y nuestro corazón está agradecido, porque hoy nos has hecho tus hijos, tus hijas, Señor. Hoy, Señor, tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Gracias, Señor. Hermano, le voy a pedir que tome asiento. Para aquellos que han sido llamados a ser discípulos de Cristo. Para aquellos que han entendido el valor de lo que es caminar con el Señor. Por eso es que esa noche exclusivamente Jesús tomó a los 12. No había nadie más que ellos 12 y Jesús. Así que eso nos deja a nosotros una ventana para pensar de que cuando el Señor nos da el privilegio de entrar a la cena es porque Él nos está considerando su familia, nos está considerando sus íntimos, nos está considerando sus allegados. No podemos ignorar que dentro de esos 12 había uno que lo iba a negar y otro que lo iba a vender, pero aún con todo estuvieron ahí. Y tal vez eso también nos hace pensar a nosotros en que el Señor, cuando nos llama, no llama gente perfecta, llama gente dispuesta. Así es. Y no importa si usted tiene muchas falencias, muchas decadencias en su vida, lo importante es que su actitud sea la correcta, buscando al Señor. El Señor se encargará de perfeccionarnos. Como dice el apóstol Pablo: mi Dios pues santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que Dios nos presentará ante Él aptos. Por lo cual muchas personas creen que tienen que ser perfectos, cuando en realidad lo que tienen que ser es gente humilde y dispuesta. La perfección viene por parte de Dios. Él es el santo y el que santifica. Él es el que perfecciona el corazón dispuesto. Nuestra responsabilidad es llegar con esa actitud de disposición. Cuando somos invitados en la cena, muchas personas, al no entender esto, entonces se limitan a sí mismas, pensando en que es que no son perfectos, es que tienen cosas que cambiar. Por supuesto que todos tenemos mucho todavía que corregir, pero eso no nos puede a nosotros descartar. Por eso es que Pablo nos dice: cada uno pruébese a sí mismo y tome la cena del Señor. Si usted ha hecho algo malo, no necesita evadir la cena. Lo que necesita es arrepentirse y cambiar de actitud. Ese es el punto. No necesita decir: uy, no, hermano, mejor no voy a la iglesia, voy a cena. Porque entonces usted se está descartando a usted mismo o a usted misma. Antes bien,
si usted ha entrado en el proceso de un discipulado con el Señor, usted debe tomar en serio su salvación. Usted debe tomar en serio su relación con Dios. Y si ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Si ha fallado, pues levántese y siga adelante. Tome en serio su vida espiritual y comprométase con el Señor. Dolorosamente el corazón muchas veces nos engaña a tal punto que entonces nos hace creer que es que no somos lo suficientemente dignos o perfectos no, hermanos, es que la dignidad no viene por méritos propios. La dignidad viene por la gracia del Señor. Y cuando Pablo dice que no tomemos la cena indigna, lo que está diciendo es que cuando vamos a tomar esto tenemos que tener conciencia de lo que esto simboliza y representa, y que no debemos tomarlo a la ligera, que la dignidad está enfocada en la actitud en que yo tomo esto, no está enfocado en que yo sea mejor que fulano o mengano, ni tampoco es que si yo la tomo soy más que otro, ni que no la tomo soy menos. Pero dentro del marco de la iglesia es importante entender que al haber instituido el Señor la cena juntamente con el bautismo, si usted no se ha bautizado es porque no quiere un compromiso con el Señor. Y si usted no está en disposición a comprometerse con el Señor, entonces mejor absténgase de la cena del Señor, porque las dos cosas van de la mano. La cena y el bautismo fueron instituidos por el Señor como una enseñanza viva. El bautismo enseña el evangelio en su esencia, que con Cristo hemos sido crucificados, hemos sido sepultados y hemos nacido de vida nueva. La cena es una enseñanza viva que ilustra y representa la verdad del nuevo pacto, que antes habían corderos, ovejas que cubrían por un año el sacrificio, la sangre cubría por un año el pecado, pero que ahora Cristo con su muerte una vez y para siempre quitó el pecado de la humanidad, una vez y para siempre, y que ahora usted y yo estamos en un nuevo pacto, un pacto bajo mejores promesas, bajo mejores principios, porque está sustentado bajo mejor sacrificio. Y que estos elementos enseñan el cuerpo de Cristo simbolizado en el pan, la sangre de Cristo simbolizada en el vino o en el jugo de uvas acá, y que cada vez que nosotros celebramos esto, estamos declarando que ese sacrificio nos ha hecho aptos y nos ha hecho justos y nos ha incluido en un pacto glorioso. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Nosotros que no éramos nada, ahora somos hijos de Dios, con esperanzas gloriosas. De ahí que por eso es importante que cada persona que toma la cena tenga conciencia de estas verdades y sepa que esto es un acto de fe soberano que nos enseña también los aspectos históricos, teológicos y futuros, proféticos, porque un día lo celebraremos con el Señor en el reino. Amén. Así está establecido en las Escrituras. Ahora bien, es muy importante que todo hijo de Dios ordene su vida para que pueda celebrar la cena. No se puede tomar la cena de manera incorrecta, como lo hacían en el primer siglo los hermanos de Corintios. Los corintios tomaban la cena indignamente porque la tomaban de manera incorrecta. Algunos se emborrachaban, algunos estaban enemistados, algunos estaban pleiteando, algunos se apresuraban a comer para no compartir con nadie. Algunos llegaban y se hartaban de tal manera que los que no tenían se sentían ofendidos. Y Pablo viene y dice: eso no es comer la cena, eso es banquetearse, eso lo pueden hacer en sus casas. En sus casas pueden comer, si quieren un chancho, todo, cómaselo todo y caso, digo aquel. Si quieren comerse lo que usted quiere en su casa, pero cuando estamos en la cena, debemos generar una conciencia colectiva. Somos un pueblo, somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, todos somos iguales delante de nuestro Padre Celestial.
Cada vez que tomamos y comemos el pan, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos recordando su obra gloriosa. Por eso es que no se puede tomar indignamente de esa manera. No es simplemente que yo quiero tomarla porque quiero tomarla. No, debo tomarla con la conciencia correcta de lo que esto significa. De ahí que Pablo ordena todo esto y nos ordena a nosotros a que a la hora de tomarla, al hacer un autoanálisis, hermano, si usted ve que está en pecado, pida perdón. Si tiene que perdonar a alguien como Cristo lo perdonó, perdone usted. Y si su vida todavía no ha entrado en un proceso de ordenamiento, como cuando una persona vive en unión libre, yo creo que la gracia de Dios lo ha perdonado, pero es importante que avancemos en la corrección de nuestra vida. Dios nos perdonó, pero no para seguir igual, nos perdonó para ir ordenando nuestra vida. Así que si usted no se ha casado, ordene su vida, porque el Señor lo mandó, porque honroso es el matrimonio en todos. No hay nada de vivir de juntado, dijo aquel. No, es ordenar. Debemos ordenar nuestra vida para vivir dignamente como ejemplo a una sociedad que nos está viendo, a una sociedad que está contemplando nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, sabiendo de que somos luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y no solo en ese campo, hermanos. La vida cristiana nos obliga a nosotros a ir dejando para ir tomando. No podemos nosotros pretender que ser cristiano es solo venir a la iglesia evangélica, aplaudir y irnos y vivir la vida como yo quiera. No. La vida cristiana nos enseña a nosotros la importancia de la negación, la importancia de tomar la cruz, la importancia de ir a un proceso de cambio paulatino, sí, pero debemos ir hacia eso. Dolorosamente muchas personas han dejado de caminar hacia ese proceso, y en lugar de ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, va como el ocaso, que va más bien hacia la oscuridad. No, hermanos, nosotros debemos ir como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Y debemos ir cada día haciendo una valoración y retomando los consejos bíblicos, para que entonces cuando Cristo venga nos halle como Él espera, preparados para ese día glorioso. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, yo te pido por favor que nos ayudes. Hemos llegado esta mañana con hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Hemos llegado con deseo de que tú nos ministres, que tú nos hables, que tú, Dios mío, Señor, llegues a nuestra vida con claridad y entendimiento. Tú, Padre bueno, has recomendado que guardemos tu palabra y con gusto queremos guardarla, pero necesitamos de la sabiduría espiritual. Necesitamos de la inteligencia que viene de parte tuya para poderla exponer y para poderla entender, Señor. A todos los que estamos acá, ayúdanos, Señor. A todos los que estamos acá, orienta nuestras mentes, nuestros corazones en tu verdad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vamos a escuchar la voz del Señor bajo una constante repetición de
no olvides, recuérdate, esté presente, no dejes de... Es una constante, y es que la enseñanza que se daba desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se usaba mucho lo que era la repetición, se usaba mucho lo que era el caminar y el hablar y el repetir constantemente, el decir constantemente algunas frases que tenían que aprenderse de memoria para que entonces así la audiencia pudiera tener recuerdo de esas cosas. De hecho, en el pueblo judío se usaban lo que era unas filacterias, creo que eran, que se ponían acá los textos bíblicos, y entonces iban caminando y iban memorizando. Por otro lado, ellos tenían varias formas de memorizar para tener recuerdo constante de la palabra. Para ellos era una situación necesaria. Ellos repetían siempre en las mismas fechas, las fiestas. Ellos repetían sábado a sábado lo que era el día de reposo. Año a año hacían los sacrificios anuales. Para ellos era una constante, y aunque para algunos parece aburrido hacer ciertas cosas, estaba diseñado por Dios de esa manera para que ellos no se olvidaran, para que ellos estuvieran realmente memorizando y entendiendo de que en la práctica y en la memorización llega el entendimiento y llega también la capacidad de comprensión y de seguir adelante. ¿Qué ha ocurrido en nuestra época? Que hoy en día la gente se cansa por todo rápido. Si a usted le dicen hoy algo y mañana se lo vuelve a decir, o la semana, ay hermano, qué pereza, otra vez lo mismo. Nos aburrimos de las mismas comidas, nos aburrimos de las mismas películas, nos aburrimos de la misma ropa, nos aburrimos de todo fácilmente. De hecho, eso es un fenómeno de nuestra cultura actual. Por todo se aburre. Es fácil oír a un niño hasta de 7 años que aburrido. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Sí, así es. Se aburre. Y hoy en día eso ha llegado a permear también dentro del marco de la enseñanza de la iglesia. Cuando Pedro escribe a los expatriados de la dispersión y les hace ver que él no tiene problema con recordarles siempre lo mismo. Él no tiene problema con decirles una vez lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y él tiene claro que el objetivo es para que ellos no se olviden y tengan memoria de las cosas que el Señor quiere que tengan memoria. Los apóstoles no estaban comprometidos a traer novedades o cosas nuevas para que la gente no se aburriera. Los apóstoles y los siervos de Dios no estaban comprometidos con, hermano, traigamos algo nuevo para que la gente se entusiasme. No, ellos no estaban comprometidos con eso. Ellos estaban comprometidos con lo que el Señor les había delegado. Lleven el evangelio a toda criatura y díganle lo que yo les he mandado que digan, punto. Por eso es que Pedro, Pablo y todos los demás, una y otra vez, si usted lee todas las cartas, se va a dar cuenta que tienen gran parecido, que tienen gran similitud en muchos aspectos, y lo que varía es nada más las circunstancias de cada iglesia, pero el evangelio es el mismo para ellos. Lo mismo que enseñaba Pedro en un lado, lo enseñaba Juan, lo enseñaba Pablo. Porque ellos lo que querían era que en medio de la repetición, en medio del recordarles, en medio del enseñarles una y otra vez el evangelio, la gente tuviera memoria de la verdad y la guardaran en su corazón. Ellos estaban comprometidos con eso. Ahora, digo esto porque a mí me preocupa, hermanos, que la iglesia hoy en día se haya infectado de esa tendencia de nuestra cultura posmoderna de tener siempre algo nuevo, de tener siempre algo novedoso, de tener algo que me satisfaga mi expectativa actual. Es tanto la tendencia de esta cultura posmoderna, hermanos, que si usted hoy tiene un celular, aunque sirva, si salió el iPhone no sé cuánto, yo creo que va por 9, no sé. 11 Pro. Imagínense, yo no tengo ni iPhone. Imagínense. Pero si tienen el 9, quieren el 10, y si tienen el 10, quieren el 11, y están haciendo fila para ver si sale el 12, aunque el otro les sirva. Porque no hay una satisfacción, porque no quieren echar raíces en convicciones claras, quieren la autocomplacencia, la autosatisfacción
porque no están comprometidos con convicciones más allá. Y eso ha llegado a los niveles hasta que la enseñanza de la iglesia se escucha en púlpitos, gente tratando de entretener personas o trayendo novedades o enseñanzas nuevas para que la gente se entusiasme y siga adelante. El registro bíblico nos habla de que una vez David quiso traer el arca de Dios y quiso traerla con carros nuevos. Y agarró el arca y lo puso en bueyes y en carros nuevos para traer el arca, y nos dice el registro bíblico que eso fue una ruina para el pueblo de Israel y para David mismo. Porque mientras que iban con el arca, la carreta tropezó en algo, el arca casi se cae y Usa agarró el arca y cayó fulminado inmediatamente. Y eso ocasionó un gran dolor en la vida de David y del pueblo mismo. Ahora tomo este ejemplo porque vemos cómo la idea de traer cosas nuevas o traer las cosas nuevas a la iglesia no es algo de solo esta cultura, sino de muchos tiempos. Muchos tiempos atrás el pueblo se ha cansado de lo que Dios estableció, trayendo cosas, buscando cosas nuevas que simplemente lo que hacen es perderlo así mismo. El Señor nos dejó un bendito evangelio glorioso que fue dado por los testigos oculares, y que Pedro como testigo ocular nos dice: yo tengo que recordarles que ustedes tienen que tener constantemente esto, y no tengo pena de estarles recordando, para que cuando yo no esté, ustedes tengan memoria de todas estas cosas. Pedro ya estaba por morir. Dios le había declarado a él que él ya iba a partir. Pero él dice: yo diligentemente les sigo recordando para que cuando yo no esté, ustedes se acuerden de eso. Ahora, a la luz de estos pensamientos, nos surge entonces ver el peligro de abrirnos a cosas nuevas. Nos surge ver el riesgo cuando la iglesia ya el evangelio ya no le satisface y ya busca cosas nuevas, o mezclar el evangelio con cosas nuevas. Lo que trae es un daño severo a la fe de la iglesia. La iglesia siempre ha tenido modismos, ha tenido olas doctrinales que llegan a afectar a la congregación. Durante los años que tengo de pastorear y de lo que estoy en el Señor, paulatinamente han venido olas en donde la iglesia se mete y se entusiasma en ciertas cosas. Pasa eso y ya la iglesia como que queda afectada. Pero el evangelio permanece para siempre. El evangelio no es una ola, no es un mover, es un fundamento en el cual cada cristiano tiene que hacer memoria de ello. Cada cristiano tiene que estar seguro de su fe en Cristo el Señor. Amén. Los modismos pasan. Me acuerdo años atrás cuando vino el modismo de la unción de la risa. Me acuerdo que las iglesias querían meterse en ese rollo. O cuando estaba el asunto de que la gente caía, entonces algunos caían hasta porque otros caían. Me acuerdo que hubo un tiempo en donde la gente casi que calculaba si había alguien atrás. Si había alguien atrás, me tiraba. Y cuando ya no había nadie, entonces ve a ver si ya no se tiraban. Les daba miedo. También había momentos en donde hasta los predicadores fueron afectados tanto en esos modismos que empujaban a la gente. Y casi que lo obligaban, porque la mentalidad era que si cae era porque Dios estaba ahí. Caiga o no caiga, Dios está ahí, hermano. Amén. Y no necesitamos meternos en corrientes para sentir que Dios está ahí. Si tenemos el evangelio, el Señor está ahí. Amén. El Señor prometió estar donde está su palabra. Así es. Nada más que esos modismos muchas veces son tan fuertes que entonces distraen el corazón de la iglesia, llevándolos a una insatisfacción. Y hasta llegan a hacerles creer que necesitan eso porque necesitan entrar en ese apogeo, cuando en realidad muchos de esos se pierden en sectarismos
y cosas terribles. Hubo un tiempo en donde estaba la famosa unción de el oro, no sé si se acuerdan algunos ahí, escarcha, otros que el aceite En las manos. aceite en las manos. Y déjeme decirle que todo eso no tiene nada que ver con el fundamento del Evangelio. Nada tiene que ver. Y aunque al momento y en la sencillez de nuestros corazones lo aceptamos como algo divino, la realidad era que muchas de esas personas, sus vidas nunca cambiaron. Y sus vidas siguieron más bien de mal en peor. Uno de los últimos movimientos que hubo en la iglesia evangélica fue el asunto de los encuentros. Y no estoy en contra de ello, escuchen. Porque de alguna manera nosotros lo hicimos, pero tuvimos que modificar muchas cosas. Y centramos aquellos encuentros en la palabra más que en cualquier otra cosa. Pero yo tuve la experiencia de ver encuentros donde lo que era un estallido de emoción, un estallido de sensibilidad emocional, de tal manera que la gente se animaba y entraba en una euforia, pero pasados los días las cosas volvían aún peor que antes. Entonces todo eso nos advierte a nosotros del por qué Pedro le está diciendo a la iglesia de todos los tiempos: recuerden lo que yo les he enseñado y les sigo diciendo, porque aquí lo importante es que usted tenga claro lo que es la verdad del Evangelio y nada más. Porque si usted tiene claro lo que es la verdad del Evangelio en Cristo y lo que usted es en Cristo Jesús, cualquier modismo va a pasar, pero el Evangelio y el que está en Cristo permanece para siempre. He visto personas que se han metido a esos modismos y ya no están en el Señor. He visto personas que fueron arrastradas por esas olas y ya más bien terminaron dejando al Señor y terminan resentidos con todo lo que tiene que ver en el Señor. Porque perdieron la perspectiva espiritual sana de lo que es el Evangelio. De hecho, el mismo Pedro en el capítulo 2, vaya un momentito, ahí en esa carta, advierte a la iglesia de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, de que se meten entre el pueblo y que inducen al pueblo encubiertamente con herejías destructoras y aún niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué sucede? Que Pedro, como profeta de Dios, advierte a la iglesia de todos los siglos: tengan cuidado, yo les quiero recordar el Evangelio y no me voy a cansar de eso, les dice. Porque el problema está en que se van a meter falsos maestros que van a traer encubiertamente doctrinas, enseñanzas falsas que van a tener mezcla de algo bueno, pero al final su fin es muerte. He tenido que sufrir año tras años, ver gente que una vez estuvo en el Evangelio y hoy está en sectas, hermano. Y uno dice: ¿pero qué pasó? No hicieron memoria, no les satisfizo. Yo espero que esté bien dicho. Sí, está bien dicho. Gracias. El Evangelio del Señor. Y le ha pasado lo que le pasó a Israel en el desierto, cuando el Señor les daba maná y decían: ya estamos cansados de este pan tan liviano, estamos hartos de este maná, denos carne. Y lo que no sabían es que ese maná representaba la palabra de Dios, que ese maná lo que representaba era el Evangelio del Señor para nosotros. Hermanos, el Señor nos ha dado palabra y la palabra viene todos los días, pero usted tiene que aprender a encontrar contentamiento en ella, o de lo contrario se puede exponer a falsos maestros, a falsos apóstoles, a falsas doctrinas que encubiertamente comienzan a desviar el corazón de la gente, y cuando se dan cuenta están totalmente perdidos en sí mismos. Volviendo a la historia de la iglesia, me acuerdo que aquí en nuestra congregación hubieron momentos difíciles cuando algunos hermanos comenzaron a meterse en algunos centros de autoayuda muy psicológica, y muchos de esos matrimonios terminaron destruidos, porque se les comenzó a enseñar algún tipo de doctrina fuera del concepto bíblico.
dentro de ellos era: usted tiene derecho a ser feliz, no importa. No, hermanos, usted tiene derecho a ser feliz, pero su felicidad no está a expensas de sus hijos y de su vida. Yo puedo ser feliz, pero tengo que aprender a encontrar la felicidad en lo que Dios me ha dado. Así es. Y no a expensas de Él. ¿Qué tal si yo digo: yo tengo derecho a ser feliz, pero esa felicidad está a expensas de mi esposa? Me limpia el Señor. Mi felicidad está en torno al Señor, juntamente con mi esposa, no a expensas de Él. Por otro lado, hoy en día estamos sufriendo un acecho terrible del judaísmo. Y sí, hay un judaísmo mesiánico que es un tanto sobrio, pero hay un judaísmo que se ha metido en donde quiere llevar a la iglesia a practicar las normas judías antiguas para hacerlos sentir que son parte del pueblo de Dios. Tanto que están vendiendo la idea de que usted tiene que descubrir cuál es su linaje judío, cuál es su tribu, para que entonces usted encuentre la bendición de Dios. No, hermanos, usted es hijo de Dios y usted ha nacido del Espíritu Santo, y su bendición no está por su linaje hebreo, su bendición está por su linaje en Cristo Jesús. Amén. Somos real sacerdocio, linaje escogido por Cristo nuestro Señor. Pero esas ideas parecen bonitas y predisponen a la iglesia a cosas, hermanos, que ni ellos entienden ni saben, y que muchas veces se meten en eso y lo que hacen es negar hasta el mismo Jesús que los salvó. Usted y yo somos lo que somos porque estamos en Cristo Jesús, y fuera de Él no somos nada. Fuera de Él, usted y yo no tenemos vida en nada, porque la vida está en Él, y el que está en Él tiene vida eterna. Mas el que no está en Él ha salido de esa vida eterna. Cuando pienso entonces en qué son las cosas que Pedro quiere recordarles, me voy un momento al contexto, y en el capítulo 1, el verso 1, Pedro trae a memoria qué es lo que él quiere recordarle a la iglesia para que ésta haga memoria y no se le olvide. Y ahí en el verso 1 Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando escucho esas frases de Pedro, entonces puedo entender que Pedro le está volviendo a traer a la memoria de la iglesia que si somos justos es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Que la justicia que ostentamos hoy no es por obras propias, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia que usted tiene hoy, el de que usted sea declarado justo, es simplemente lo hemos alcanzado por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no fuera de Él. No es por obras para que nadie se gloríe, y es a través de nuestra unión y relación con Cristo donde usted ha sido declarado libre de culpa. Ahora Pedro le recuerda esto a la iglesia de todos los siglos, y nos llega hasta nosotros para decirnos: hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe preciosa. Hemos alcanzado por Cristo nuestro Señor una justificación. Y eso nos lleva entonces a pensar en que debemos nosotros, Señor, hermanos, dejar de estar tratando de alcanzar la justicia por obras personales. Cantidad de personas están en la iglesia y no han encontrado paz ni seguridad en el Señor porque todavía creen que tienen que hacer algo más. Si usted no recibe la justificación por la fe en Cristo, entonces no hay otro medio por el cual usted pueda ser justificado. Solo a través de Jesucristo usted es declarado justo, santo y perdonado por su gracia. Es esa fe en ese sacrificio perfecto que nosotros nos ponemos en igual situación con los apóstoles. Porque cuando Pedro dice: ustedes, y dice, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y me gusta cuando Pedro dice eso,
porque nos pone entonces en una posición interesante en donde nos hace ver que la fe de ellos y la nuestra no tienen ninguna variación, porque ellos depositaron su fe en el sacrificio de Cristo para ser justificados. No, ellos no tenían una fe diferente a la nuestra. Ellos no tenían una situación diferente a la nuestra. Ellos pusieron su fe en el Señor, como también nosotros debemos ponerla para ser justificados. En algún momento Pedro cayó en un error y Pablo tuvo que exponerlo. En Gálatas, capítulo, creo que 3. Viene Pablo a exponer la situación. Porque Pedro, cuando ve que vienen los judíos o los de judaizantes, comienza a disimular. Antes de que ellos vinieran estaba comiendo y hablando con los gentiles, pero cuando vienen estos hermanos, Pedro comienza a retirarse y Bernabé juntamente con ellos, y Pablo ve el asunto y viene y les dice: ¡Hey, usted que comes con los judíos, con los gentiles, siendo judío! Y lo expone para que entonces se den cuenta de que todo ser humano es pecador y que la única manera de encontrar paz con Dios es a través de Jesucristo. Que solamente a través de Jesucristo usted y yo tenemos paz con Dios, y que nadie se acerca al Padre si no es por Él. Si usted quiere tener justificación ante Dios, no hay otro camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. La actitud de Pedro y de Bernabé, Pablo la censura porque estaba enviando un mensaje erróneo a la iglesia. Puedo ser judío por aquí, pero cuando no estoy con los judíos puedo ser gentil. Gálatas 2. Gálatas 2, gracias. En donde llega Pablo y dice: no, nosotros somos de una sola pieza. Al creer en Cristo somos declarados todos pecadores, sí, pero en el mismo Cristo somos declarados justos. Porque Cristo nos evidencia de que todos, absolutamente todos, necesitamos de la misma gracia del Señor. Pero por otro lado, Pedro trata de recordarle a la iglesia en el verso 3 de que los que están en Cristo no solamente han alcanzado perdón y justificación, sino que de alguna manera los que están en Cristo hemos llegado a un punto en donde se nos ha dado todas las cosas de parte de Dios para que vivamos conforme a lo que Él desea. Vean lo que dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí Pedro entonces recuerda a la iglesia que nosotros, hermanos, no solo hemos recibido una justicia conforme a la gracia de Dios, sino que se nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad a través de Jesucristo, para que vivamos conforme a Dios le agrada. Usted ha sido capacitado por Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra, para vivir conforme a la voluntad de Dios, para huir de la corrupción de este mundo. Escúchame, hermano, si nosotros nos dejamos corromper por este mundo, es porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Porque no solamente se nos dio una justicia, sino que también se nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, para que nosotros huyamos de la corrupción de este mundo, para que nosotros podamos alcanzar participar de esa naturaleza divina a la cual mora en nosotros. ¿Cuál es el problema del cristiano actual? Que ha ignorado esa naturaleza divina. ¿Cuál es el problema del cristiano actual? Que ha perdido de vista lo que significa tener a Cristo en el corazón. Para algunos es un sistema religioso, pero para los apóstoles no era así. Para los apóstoles era claro que ellos vivían en Cristo y Cristo en ellos. Para ellos era claro que sus vidas habían sido capacitadas por Dios para agradar al Señor. Usted y yo podemos huir de la corrupción de este mundo.
pero no lo vamos a lograr si primero no entendemos que ahora todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos sacó del mundo para huir de la corrupción del mundo. Dios nos sacó, nos perdonó para vivir una vida conforme le agrada a Él. Cuando el cristiano no entiende esto, el mensaje que envía a la comunidad o al mundo es que esto no funciona. ¿Sabe que el evangelio es vituperado por muchos por causa del mal testimonio? ¿Sabe que el nombre del Señor es vituperado por muchos por causa de que nosotros no queremos huir de la corrupción de este mundo? Porque seguimos empapados en las cosas de este mundo. No, hermanos, usted y yo estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. El Señor nos ha capacitado y nos ha dado promesas grandísimas, preciosas, para que participemos de su naturaleza. Esa naturaleza está en nosotros, pero necesitamos huir de la corrupción del mundo. No podemos desarrollar esa naturaleza en nosotros si no dejamos a un lado las cosas de la carne. ¿Qué sucede? Que las cosas del mundo, las cosas de la carne, muchas veces ahogan la naturaleza divina que tenemos en nosotros. Cantidad de cristianos que ya debieran ser maduros, todavía siguen comportándose de manera carnal, de manera injusta delante de Dios. Y dolorosamente nos justificamos diciendo no puedo. No, hermanos, Pedro, Juan claramente dicen que ahora nosotros hemos sido capacitados por Dios para agradar al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que Efesios dice, no es por obras, pero Dios determinó obras para que anduviéramos en ellas. Amén. Sí, no es por obras, es cierto, pero Dios nos dio obras para que anduviéramos en ellas. Usted no es salvo por obras, pero la salvación nos ha capacitado para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. No podemos nosotros justificar nuestra mala actitud. No podemos vivir una vida cristiana en la cual perdamos de vista lo que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo siempre ha sido tomar la cruz y seguirle, negarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que muchos viven una fe muy sugestiva, una fe partiendo de su sugestión. Y se nos ha enseñado que la fe es una cuestión de la mente, de yo creo, yo confieso, yo declaro. Qué bonito sería eso, pero no es eso. Eso no es fe. Eso es sugestión, eso es autosugestión, y eso no tiene ningún fundamento en el conocimiento bíblico. Porque cuando el evangelio se nos da, se recibe por fe y para fe, pero no es un principio sugestivo en el cual, como en el Medio Oriente, se hace creer a la gente que si visualizan o que si confiesan todo va a suceder. No, el evangelio, la fe, radica en una vivencia, en un evangelio activo, en una fe activa, en donde yo le debo añadir a mi fe virtud, a la virtud piedad, a la piedad, y ahí va. Es una constante. Si usted tiene fe en Cristo, entonces tiene que añadirle a su fe actitudes que van cambiando su vida. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. El conocimiento, dominio propio. El dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Dándonos a entender entonces Pedro que el asunto de la fe no es simplemente decir yo creo. El asunto de la fe es añadir una constante de cambio a nuestra vida, en donde si yo digo que creo en el Señor, voy a irle añadiendo un ciclo de cambio paulatino a mi vida conforme a la voluntad de Dios, siempre siendo que ya el Señor me capacitó para ello. Si yo digo que yo creo en el Señor, debo añadirle a mi vida dominio propio. Debo añadirle a mi vida paciencia. Debo añadirle la virtud de la esperanza, del amor, de la negación. No es una cuestión de que nada más digo, hermano, no, yo soy cristiano porque yo confieso.
No, hermano, usted es cristiano porque Cristo vive en usted, la naturaleza divina vive en usted, y usted debe añadir a su fe una constante de cambio. No es posible que vivamos una vida cristiana siendo los mismos de hace 20 años, porque no le hemos querido añadir a nuestra vida dominio propio. Hermano, es que yo no quiero hacerlo, pero lo sigo haciendo. Pues lo que necesita es dominio propio. Añádale a su conocimiento, fe, dominio propio, paciencia, virtud, Conocimiento. amor fraternal. Son aspectos que debemos adquirir en el paso de nuestro desarrollo espiritual, para que entonces nuestra fe sea una fe dinámica, una fe floreciente, una fe viva, hermanos. Porque si llevamos la fe nada más a un plano mental, a un plano de confesión, sencillamente nos estamos engañando. Y Santiago dice que eso es una fe muerta. Aún más, Santiago nos reta y nos dice: si tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si usted dice que cree en Cristo, tiene que andar como él anduvo. Amén. Estamos en tiempos en donde el mundo arrastra a más de uno. Estamos en tiempos donde el mundo, hermanos, está diseñado en estos meses para que muchos cristianos se aparten en esto y vuelvan en febrero hechos leña. Sí. Lo he visto tantas veces que uno dice: Señor, está diseñado, el mundo está diseñado para que usted ya no siga, que haga un paréntesis ahí. Pero lo que usted no sabe es que en ese paréntesis de tiempo usted puede sufrir más de lo que significa. Añade a su fe virtud, paciencia, dominio propio. Añádele a su fe amor. Esto es una cuestión que usted tiene que determinar. Ya Dios nos capacitó, ahora nos corresponde a nosotros añadir eso a nuestras vidas. Nada más que dolorosamente muchas veces hemos acostumbrado a vivir a través de nuestra carne, que no queremos dejar los deseos de la carne. Nos hemos acostumbrado tanto a ser yo, que no queremos morir a nosotros mismos. De ahí que entonces Pedro le está acordando a la iglesia que ciertamente esto del evangelio tiene que ver con una vida de negación, de autosacrificio. Tiene que ver con una vida de desprendimiento de muchas cosas. La salvación ha llegado a nosotros, pero esa salvación tiene que ir desarrollándose en nuestras vidas paulatinamente, hasta que entonces todo nuestro entorno refleje la naturaleza divina que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué le ha añadido usted a su fe últimamente? ¿Qué le ha añadido? ¿Se ha dado cuenta que necesita dominio propio? Pues el dominio propio requiere esfuerzo. De hecho, Pedro viene y dice: esfuércense, dice ahí, dice el verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo, en la cual a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Y la palabra diligencia es esfuerzo, dedicación. Hermanos, esto requiere esfuerzo. Usted no puede ser un cristiano que no se esfuerce. Sí, añadir conocimiento, añadir dominio propio, añadir paciencia, requiere esfuerzo. Sí, muchas veces uno tiene que negarse a uno mismo. Pero el cristianismo es uno de los aspectos de valientes. Si usted no se esfuerza a congregarse, si no se esfuerza a leer la Biblia, si no se esfuerza a caminar la milla extra, usted se volverá un haragán, una persona sin fruto, una persona que no va a irradiar la naturaleza de Cristo en su vida. Esa naturaleza ya está en usted y en mí, pero para que salga a luz, tenemos que añadirle a nuestras vidas estas cosas y de paso ir dejando otras. Lo dice Pablo en Colosenses cuando dice: despójense. Y eso lo repiten en diferentes maneras, pero es la misma esencia. Hay que esforzarse a despojarnos.
Usted no puede seguir caminando bajo los mismos deseos y parámetros, justificándose diciendo Dios me ama. Sí, Dios lo ama, pero Él quiere que nos esforcemos en dejar eso. Así es. Sí, yo no estoy diciendo que Dios no lo ama. Y acuérdese que el amor de Dios se manifiesta en un área muy particular: disciplina. Sí, porque a muchos les gusta hablar del amor, pero desde un amor platónico, como Dios me ama, y casi que van a sentir que no importa lo que he hecho, Dios me ama. No erréis. Dios no puede ser burlado. Si Dios nos ama, y una posición particular del amor es que el que ama disciplina. Y si usted y yo hemos sido participantes de la naturaleza divina y no nos estamos esforzando en añadir a nuestra fe esas cualidades, esas virtudes, lo que va a ocurrir es que entonces vendrá Dios y nos tratará como el Padre trata al Hijo, lo va a disciplinar. ¿Y para qué llegar ahí? Si podemos desde ya comenzar a pensar y decir, tengo que disciplinar, tengo que ordenar, tengo que poner de mi parte, tengo que tener dominio propio y trabajar fuertemente en esas cosas que ya usted y yo podemos hacer en esto. El verso 8 en adelante, y con esto voy cerrando. Pedro dice, porque si estas cosas, ¿cuáles? Esas cosas que hay que añadirle a la vida espiritual, estas cosas que hay que añadirle a la fe, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, la vista es muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. En resumidas, Pedro le recuerda a la iglesia entonces que es necesario partir de que ya tenemos una fe viva, una fe conforme a la que ellos tuvieron, pero que esa fe tiene que ser una fe floreciente y que para que esa fe florezca tiene que ser añadida cualidades, virtudes. No podemos engañarnos bajo una fe mental nada más. Tenemos que ser proactivos y añadirle a nuestra fe esas virtudes de vida. ¿Para qué? Para que entonces la naturaleza divina florezca en nosotros y podamos entonces nosotros ser personas que abundan en frutos para gloria del Señor. Amén. Si no hacemos eso, vamos a ser personas ociosas, personas ciegas, vista corta, porque no quieren tomar en serio la vida cristiana y creen que con decir Señor, Señor ya todo está bien, cuando Jesús claramente dijo, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que usted se esfuerce a dejar las cosas de la carne y a tomar las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. No se deje corromper por las cosas de este mundo. Espere claramente de que el Señor quiere abrirnos amplia y generosa entrada en su reino. Pero hermanos, si no nos esforzamos a dejar esas cosas, el mundo está presto para atacarnos nuevamente. De hecho, a mí me asusta pensar en lo que dice Pedro, que hay muchas personas que aún han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, han sido tan permisivos consigo mismos que ya se les olvidó a dónde Dios los sacó, que ya se les olvidó quiénes eran y se han vuelto sencillamente arrogantes. Hermanos, no perdamos de vista que por la gracia de Dios estamos donde estamos. Amén. Y más bien démosle gloria al Señor. Desprendámonos de esas cosas que corrompen nuestra vida y más bien esforcémonos a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide esto, porque el Evangelio no consiste, hermanos,
en una vida mejor en esta tierra. El Evangelio consiste en una vida eterna preparada para nosotros. Que muchas veces el Evangelio mismo hace que las cosas se nos ordenen en esta vida. Es cierto. Sí, porque desde que viene Cristo nos volvemos más sabios, más entendidos y ya tomamos mejores decisiones. Pero la idea central del Evangelio siempre es el reino eterno del Señor, el cual Él tiene preparado para los que le esperan. Un día el Señor vendrá y no tardará. Y ese día el Señor tomará a los suyos y los llevará a su reino eterno. Pero es necesario que huyamos de las pasiones de este mundo. Es necesario que nos alejemos de las cosas de la carne. Es necesario que no perdamos de vista que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que vamos hacia una patria celestial. Amén. Viva en este mundo como quien está con la maleta lista para irse. Viva en este mundo como quien está de paso, siempre pensando en que nada más en algún momento partirá. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de vivir fuera del país como año y 3, 4 meses. Y durante los meses pasaban, simplemente decíamos, ahorita nos vamos. Siempre era nuestro anhelo volver a nuestro terruño. Y aunque donde estábamos, no estábamos mal, pero no hay como la casa. Y déjeme decirle que nuestra casa no es esta tierra, nuestra casa es celestial. Dios lo ha hecho su hijo, Dios lo ha hecho su hija. Huya de las cosas del mundo. No se deje mezclar con las cosas de este mundo. Y prepare su corazón para lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Incline su rostro. Padre, recordando lo que Pedro nos dice, recordando la verdad de tu Evangelio en esta mañana, te damos gracias por esa fe gloriosa que nos has dado. Gracias por esa esperanza maravillosa de vida. Gracias. Gracias por habernos justificado a través de Jesucristo y por el cual ahora tenemos participación de esa naturaleza gloriosa. Perdónanos si hemos sido permisivos con nosotros mismos, si no hemos añadido a nuestra fe las virtudes que tú esperas. Perdónanos, Señor, si no hemos sido esforzados en añadir esas cualidades que debemos tener cada cristiano. Ayúdanos a añadir a la fe virtud, a la virtud piedad, a la piedad dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal y al amor fraternal amor, Señor. Ayúdanos a no ser los mismos, a vivir de una manera, a no vivir de una manera estática, a no creer, Señor, que la fe es un concepto mental, sino a entender que es algo vivo y que se desarrolla a la medida en que vamos dejando y creciendo en el conocimiento del Señor. Permite que el pueblo sea fortalecido, Señor, por el poder de tu palabra y que cada uno tenga claro quién es en Cristo Jesús. Padre, gracias por esa naturaleza divina que nos has dado en Cristo Jesús. Amén.